Grandes Enigmas, con Enrique de Vicente. Bueno, pues vamos a hablar, como les decía, con Juan José Benítez, que es uno de los hombres más importantes en el panorama literario y uno de los autores más vendidos también en todo el mundo. En el mundo, ¿verdad? en el mundo. En el mundo, desde luego en el de habla hispana, yo no sé, Juanjo podrá decir porque él conoce sus cifras de ventas, pero yo diría que hay muy pocos de habla hispana que hayan vendido tanto como Juan José Benítez y que tengan tantos seguidores, porque no es solamente eso, sino que él tiene seguidores, verdaderos fans en todo el mundo. Verdaderos leales, ¿no, Juan José? Pues hombre, no lo sé. Sí, hombre, yo digo que sí, a la vista de las tiradas de tus libros. Por cierto, el último lleva por título Mis enigmas favoritos, que acaba de publicar la editorial Plaza y Janés, y en la que Juan José Benítez pasa revista a alguno, pues de los misterios que más le han fascinado. Y precisamente, ¿cuál es el enigma por el que sientes mayor atracción, mayor predilección, Juan José? Pues es muy difícil, porque todos tienen algo de tréboles de 4 hojas, ¿no? Pero si tuviera que elegir uno, pues quizás por el personaje que representa la sábana santa de Turín. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste. Pues hombre, es una reliquia conservada en la ciudad de Turín, en Italia, desde hace muchísimos siglos. Un paño de lino de unos 4 metros de largo aproximadamente, donde aparece una imagen de un hombre muerto, de frente y de espaldas, y que, bueno, pues presenta, según los científicos, todas las señales de la pasión y muerte que sufrió Jesús de Nazaret. Y lo más increíble es que, desde el punto de vista científico, pues no se explica la formación de esa imagen. Y eso pues nos llevaría muy lejos y, por ejemplo, por resumir, nos llevaría al enorme enigma y misterio de la resurrección. Es cierto que prácticamente te iniciaste en la investigación de los grandes enigmas hace 20 años con el estudio de una increíble biblioteca de piedras peruana que guardaría la memoria de otra humanidad que habría existido hace algo así como 65 millones de años. Pues aproximadamente, porque fue en 1974 cuando yo me encontré por primera vez en Perú, efectivamente en la ciudad de Ica, al sur de Lima, con estas 11.000 piedras de todos los tamaños, desde piedras como el puño de una mano hasta más de 1 tonelada, como la que tiene Su Majestad la Reina en la zarzuela, grabadas con unos altorrelieves increíbles, donde según el profesor, el médico, el investigador, digamos que lleva el curso de las investigaciones, pues pertenecerían a una civilización efectivamente desconocida, que se iría nada menos que a los 65 millones de años, algo que por supuesto la ciencia no acepta. ¿Y cuáles son los motivos más llamativos que aparecen en estas piedras? Pues hombre, en 11.000 piedras localizadas, porque creemos que hay muchísimas más repartidas por el mundo, hay de todo, desde conocimientos de astronomía hasta conocimientos de supuestamente médicos, donde aparecen trasplantes de órganos. Lo más increíble, como te digo, es que aparecen los famosos dinosaurios conviviendo con unos seres aparentemente de forma humana. Conocimientos de botánica, seres que aparentemente vuelan, en artefactos, en fin, toda una... ¿No puede haber fraude ahí detrás? Bueno, fue una de las primeras cosas que nos planteamos, creo que todos los investigadores que llegamos a conocer las famosas piedras, pero la verdad es que es muy difícil concebir que los indios, que supuestamente fueron según la ciencia oficial, los autores de las grabaciones en esas piedras, pudieran realizar altorrelieves en toneladas de piedras para venderlas por 50 soles del año 74. Además no tienen los conocimientos para llevar a cabo esas grabaciones, y lo más importante, cuando se hicieron los primeros análisis en Alemania de la patina o lo que cubre esas piedras, la oxidación, pues se comprobó, se demostró que eran antiquísimas. Ya. Vayamos con otro enigma del pasado peruano también importante, las increíbles líneas de Nazca, que incluso tuviste, me cuentan, la oportunidad de sobrevolar con la reina Doña Sofía y con la principal investigadora de las mismas. ¿En qué consisten estas líneas de Nazca? Pues este es otro de los irritantes misterios, o afortunadamente quizás para el mundo que tenemos todavía, son unas increíbles pistas, entre comillas, y sobre todo dibujos gigantescos que solamente son posibles de ver desde el aire, es decir, no hay montañas alrededor como para levantarse y verlas, y por supuesto muchísimo menos trazarlas. Hay hipótesis de todos los gustos para todas las, opiniones de cómo se han podido hacer, pero la verdad es que ninguna de ellas termina de convencer, porque, repito, hay imágenes de arañas o de monos o de etcétera, de cualquier tipo de animales, incluso de hombres, que guardan simetría con otras que están a más de 18 kilómetros de distancia, y esto, lógicamente, no se puede hacer sin un conocimiento de la navegación aérea. Juan José, hemos mencionado aquí que estuviste sobrevolando y aparece una fotografía de la reina Doña Sofía en tu libro.
sobrevolando esas líneas de Nazca. Y lo has mencionado antes, afirmando que en la Zarzuela tiene una de estas piedras de Ica. ¿Hasta qué punto llega el interés no solamente de doña Sofía, sino de la Casa Real por estos temas? Pues yo creo que es muy importante, muy interesante y poco conocido. Entre otras cosas, pues porque creo que los reyes son dos personas extraordinariamente discretas en todo su quehacer. Y el hecho de ser unas personas, lógicamente, muy bien informadas y con la mente extraordinariamente abierta, pues hace que se preocupen y que se interesen, sobre todo la reina, por todo lo que, bueno, pues son enigmas, misterios. Ella, no olvidemos, es arqueóloga. Y el tema de las pistas de Nazca, los dibujos de Nazca en el sur del Perú, o las piedras de Ica, pues le fascinó desde el primer momento, como también le fascinan otras cosas, naturalmente. ¿El candelabro de Paracas en qué consiste? El candelabro de Paracas, pues es otra historia absolutamente difícil de resolver. Es visible también desde el aire y fundamentalmente desde el mar. Está en la costa peruana, muy cerca de la localidad de Pisco. Y no marca, como algunos han pretendido, las famosas ruinas de Cuzco, sino todo lo contrario, está marcando el norte. Sinceramente no tenemos ni idea, pero evidentemente es algo que está hecho para alguien que o bien navega o vuela. Bueno, vamos a ver, hay otros misterios que me pasa aquí la chuleta. Enrique Vicente dice, ¿y qué nos dices de las moscas? ¿A qué se refiere? Las moscas y los boomerang gigantescos del Sáhara español. ¿Qué es eso? Sí, yo lamentablemente, bueno, puedo defraudar un poco a la gente que quizás os está oyendo porque no doy explicaciones, pero es que la verdad es que sinceramente tenemos muy pocas. Son misterios, son enigmas que están ahí. Las famosas moscas y boomerang, como los bautizaron los pilotos españoles de la Fuerza Aérea cuando sobrevolaron lo que entonces era el antiguo Sahara español, pues son lo que podríamos representar como moscas gigantescas que están en el desierto. ¿Pero como cuánto de gigantescas? Pues hombre, los cálculos que se han hecho es que por lo menos, digamos, de extremo a extremo de las alas, entre comillas, de esas moscas, que son realmente unas construcciones semienterradas en la arena, son de más de 50-60 metros de longitud. Caramba. Y los boomerangs, que tienen la forma de la famosa arma australiana, todos apuntando curiosamente hacia el oeste, pues algunos incluso tienen kilómetros de longitud. Todo esto lo que indica, o por lo menos parece apuntar, es que, bueno, ha habido seres, digamos, de otras galaxias que han tenido ese código para manifestarse, ¿no? Yo no sé si de otras galaxias. Bueno, yo soy el primer convencido de que desde luego nos están visitando seres no humanos desde hace muchísimos tiempos. Pero en cuanto a los misterios que están aquí en la Tierra, que se pueden fotografiar y palpar, pues hombre, tampoco me atrevo a pensar que fueron los seres del espacio los que los crearon. Yo creo que el ser humano tiene y ha tenido la suficiente inteligencia y audacia como para hacer cosas maravillosas. Lo que no entendemos es por qué las hicieron, es decir, por qué esas moscas y boomerangs, esas construcciones gigantescas en el desierto del Sahara, están ahí, porque realmente, salvo que te levantes del suelo, no las puedes ver. Y es cierto también que en Chartres, al sur de París, también se han fotografiado desde el aire una especie como de ciclópeas estrellas. Sí, esta fue una enorme sorpresa para los servicios cartográficos franceses, cuando hace ya bastante tiempo se dedicaban a fotografiar una serie de zonas de Francia, y al revelar las imágenes, las fotografías, se encontraron que en línea recta, en una hilera enormemente extensa, había una formación de estrellas formadas, si no recuerdo mal, por brazos de 9 puntos que tenían una inmensa luminosidad. Cuando volvieron allí al lugar, pues la verdad es que no pudieron encontrar absolutamente nada. Y bueno, esto sí se ha vinculado posteriormente, entre otras hipótesis, al paso de ovnis justamente pues por esas zonas y en esos años. En México, en el Valle de las Siete Luminarias, parece que existen 7 volcanes, también con importantes enigmas detrás, ¿no? Sí, hay bastantes. Uno de ellos, pues un primo hermano del famoso monstruo del lago Ness en Escocia, el señor Chan, que dicen que ha sido visto por infinidad de personas. Incluso hay policías que han disparado contra él en un lago que existe dentro de uno de estos cráteres. Pero para mí el enigma más impresionante que yo me he encontrado, probablemente además de la Sábana Santa de Turín, y que bueno, fue abortado inmediatamente por las multinacionales, como suele ser lo habitual, es justamente en una de estas zonas del Valle de las Siete Luminarias, más o menos en el centro de México. Es lo que consiguieron una serie de campesinos, una producción de frutos impresionantes, con métodos, según ellos, absolutamente naturales. Para poner un ejemplo, una col de 43 kilos que solamente podía ser transportada en camioneta, o una acelga de 1,85 m cada una de las hojas, o cebollas muchísimo más grandes que la cabeza de un niño, o claveles 5 veces superiores a los claveles habituales. Bueno, esta enorme colección de productos de la tierra que consiguieron
durante bastante tiempo estos señores, repito, pues fue abortada totalmente por las multinacionales que lógicamente no les interesaban. Hay que comentarles a nuestros oyentes, Juan José Benítez, que estoy, a medida que tú hablas, estoy mostrándole a don Miguel Ángel García Juez las fotos de las que está repleta tu libro y que corroboran cada una de las afirmaciones que estás haciendo. Lo más asombroso es ver estas fotos. Es una coliflor que se sale por detrás de que ocupa casi un camión entero. La coliflor. Bueno, hubo además un experimento, cuando las autoridades mexicanas supieron de esta historia, hicieron un experimento paralelo con el mismo terreno, los mismos productos, las mismas simientes, los mismos fertilizantes, y los ingenieros agrónomos, digamos, ortodoxos, en el mismo periodo de tiempo, pues consiguieron unas cosechas que creo recordar que eran 100 y pico veces inferiores a las que consiguieron estos magos, entre comillas, de la tierra. Pero bueno, esto duró poco. Ya. ¿Es cierto que en Costa Rica te enfrentaste con un misterioso túnel probablemente conectado con el enigma de la Atlántida? Pues la verdad es que me enfrenté con un misterioso túnel. Ya si es de la Atlántida o no, eso queda para las especulaciones, por supuesto. Yo recuerdo que bajé con otro compañero entrañable de la investigación, muy bien, muy conocido, Enrique de Vicente, que es Andreas Faber-Kaiser, de Cataluña. Y bueno, con una extraña historia medio policíaca, nos condujeron a unos 30 kilómetros de San José de Costa Rica, en el más absoluto de los misterios. Solo nos faltó los ojos vendados. Y descendimos en lo alto de una pequeña colina a un túnel excavado por una familia que está allí editando, y ante nuestra sorpresa bajamos aproximadamente unos 80 metros por una serie de laberintos, y aquel túnel estaba construido con unos muros inmensos de unos 3 metros por lo menos de altura, perfectamente escuadrados, y que según uno de los arquitectos que tuvimos la suerte de que nos acompañara, pues la verdad es que no conseguía explicárselo, porque ni siquiera hoy, en el siglo XX, habría posibilidades de construcción de semejantes moles y de su movimiento. Allí había una inscripción extrañísima en una de las paredes de ese túnel, que los filólogos, bueno, más o menos han podido descifrar como una inscripción del periodo de los babilonios. Pero caramba, ¿qué hacían los babilonios en Costa Rica, no? Ya. Y luego se descubrieron aproximadamente unos 8 o 10 ídolos, unas cabezas de piedra maravillosas, muy bien ejecutadas, que yo tuve en mis manos, que conseguí fotografiar, y que habían sido desenterradas en ese túnel. Y curiosamente muchas de ellas guardan una enorme semejanza con los ídolos egipcios. Claro, todo esto, repito, a título de hipótesis, nos lleva a la posible solución de que esa zona mesoamericana estuviera conectada con el viejo mundo y con África, o con Egipto concretamente, pues a través de lo único que podía haber, que era ese continente perdido, ese enigma también misterioso de la isla continente de la Atlántida. Bueno, de todos estos misterios y otros muchos que hemos hablado, es de lo que trata el último libro de JJ Benítez, Mis enigmas favoritos. Enrique, ¿cómo definirías tú a Benítez? Pues yo le definiría como el Julio Verne contemporáneo. Y le defino de esta manera porque precisamente un libro que ha escrito Juan José Benítez es Yo, Julio Verne, en el que ha demostrado pues su identificación, su pasión y su defensa, su reivindicación de la figura de este gran genio que fue Julio Verne, del que hemos hablado, recuerdas, en este programa, de los enigmas que le rodean, y que no fue un escritor para jóvenes, un escritor de aventuras que nunca se hubiera movido del sillón de su casa, sino muy por el contrario. O sea, tiene una imagen radicalmente distinta. Precisamente al enigma de Julio Verne le dedica un capítulo Juan José Benítez en este libro, Mis enigmas favoritos. Yo le definiría como eso, con la única diferencia de que Julio Verne tuvo que esperar un poco, aunque aún en vida suya vendía muchos libros. Tardó mucho tiempo en ser reivindicado, no solamente como un escritor de aventuras, sino como un auténtico formador, no solo de la juventud, sino del inconsciente colectivo de la humanidad. Y bueno, pienso que la diferencia es que Juan José Benítez está logrando un éxito mundial en vida. Bueno, pues eso supongo que te habrá gustado, ¿no? Me pareció demasiado. Lo que pasa es que, bueno, procediendo de Enrique, pues se lo agradezco muchísimo. Pero vamos, yo creo que exagera un poco. Bueno, pues lo he dicho, todos los que quieran acceder a los enigmas favoritos de un hombre como JJ Benítez, que ha dedicado su vida a profundizar, a ahondar y a tratar de esclarecer los misterios, pues tiene un reto por delante. Juanjo, que vaya todo muy bien, muchas gracias, y bueno, no hace falta que te desee unas ventas millonarias, porque al igual que libros anteriores como Caballo de Troya, La rebelión de Lucifer, El misterio de la Virgen de Guadalupe y tantas otras obras que han sido un éxito en la carrera profesional de Juanjo Benítez, seguro que este último libro, Mis enigmas favoritos, lo va a ser también. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Grandes enigmas, con Enrique de Vicente.
El Primero de la Mañana. 3 horas de auténtica información, con opinión, con sentido crítico y con gran rigor. El Primero de la Mañana, con Hilario Pino. Antena 3, la información que te mereces. Los políticos, los deportistas, los famosos, cuando merezcan críticas, las tendrán. Objetivas, rigurosas y con criterio. Cuando merezcan elogios, también los tendrán. En su grado justo. Sinceros, imparciales. Así es la nueva Antena 3 Radio. Antena 3 Radio. La radio que te mereces.